Proclamación del Santo Evangelio. En aquel tiempo llamó Jesús a los 12, los envió de 2 en 2 y les dio poder sobre los espíritus inmundos. Les mandó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni mochila, ni dinero en el cinto, sino únicamente un bastón, sandalias y una sola túnica. Y les dijo: cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que se vayan de ese lugar. Si en alguna parte no los reciben ni los escuchan, al abandonar ese lugar, sacúdanse el polvo de los pies como una advertencia para ellos. Los discípulos se fueron a predicar el arrepentimiento. Expulsaban a los demonios, ungían con aceite a los enfermos y los curaban. Palabra del Señor. Uno cuando asiste a la agonía de un enfermo, uno ve que a veces llama a sus hijos, a sus nietos, y a la manera de un testamento espiritual da unas palabras finales que se convierten como en un mensaje universal y eterno, que quiere quedar o pervivir en la memoria de los hijos y los nietos cuando el padre o el abuelo está agonizando en su lecho de enfermo. Morir es viajar. Morir es una ley universal que nos cubre, nos cobija a todos. Resistirse ante la muerte es una verdadera necedad. La muerte es la única ley que nos iguala a todos. Muere el rico, muere el pobre. Muere el viejo, muere el joven, muere la soltera, muere la casada, muere el hombre, muere la mujer. David no se sustrajo esta ley profundamente humana y natural, tan natural como el nacer y el crecer es el morir. Y David sencillamente le dice a Salomón: emprendo el viaje de todos. Pero luego hace una segunda reflexión y le dice, como en el plano puramente humano: sé hombre, sé valiente, ten fuerza. La muerte rompe el corazón, y más si se trata de la partida de un ser querido. La muerte deja esa ausencia, ese vacío en el alma, y uno de alguna manera siente que no va a ser capaz de superar el duelo por la partida de un hijo, de un esposo, de una mamá. Y el Señor nos dice: solo a pulso, solo en fortaleza humana somos capaces de superar el desafío, el desgarrón en el alma de la muerte, la partida de un ser querido. Sé fuerte, sé hombre, le dirá su padre David a su hijo Salomón. Pero luego, más allá del plano humano y más en el plano espiritual, le da una norma que es fundamental, que es esencial. Ya no le dice 1 que emprende el viaje de todos, 2 que sea hombre y valiente, 3 le dice lo único importante en la vida: obedece inquebrantablemente a Dios, guarda sus preceptos, sus mandatos, sus reglas. Es lo único que te puedo decir. He sido un rey en Israel paradigmático por 40 años. Yo sé que de alguna manera me tocó vencer enemigos, superar desafíos, mantener la unidad de mi pueblo. Y lo único que me sostuvo fue la confianza, la obediencia en los mandatos sabios, perfectos y universales de Dios. ¿Qué pensaría el joven Salomón escuchando a su padre en la agonía hablar de esta manera? Pero ¿qué pensamos cada uno de nosotros cuando escuchamos que el gran consejo que nos pueden dar en la vida: no te separes de Dios? Consúltalo en todas tus necesidades, en los episodios y sobre todo en las pruebas de tu vida. Al final, David, antes de decirnos el texto que va a morir el sueño de los justos, le dice a su hijo una palabra que nos pone a pensar. Le dice: solo si cumplen los mandatos de Dios, solo así, querido Salomón, tendrás éxito en todos tus proyectos y Dios te acompañará en todas las batallas de tu vida. Cuando muchas veces nos decimos abandonados del Señor, cuando muchas veces gritamos desde el corazón: Dios, ¿dónde estás que no te siento, no te escucho, no te veo, no te percibo, mi compañero en el viaje de la vida?
Simplemente escucha estas palabras. Solo tendrás éxito en tus empresas y a donde quiera que vayas si obedeces a Dios. Nos quejamos de soledad, de sentirnos abandonados. Hoy el rey David, y cada uno siéntase, un hijo espiritual, un Salomón. Hoy el rey David, palabra de Dios hace 3000 años, te dice: obedece a Dios y no te faltará la bendición de Dios y el éxito en todos los proyectos que emprendas en tu vida. Pero pasemos al Evangelio que nos ocupa en este día. Jesús se presenta como el hombre que convoca permanentemente a los hombres. Dios no se cansa de llamar discípulos, como no se cansa de llamar a nuestra vida. Cuando una mamá nos aconseja, cuando un buen maestro o profesor nos habla, cuando un sacerdote pastor de almas nos corrige, nos exige, en el fondo es Dios hablando a nuestra vida, porque somos mulas, porque somos tercos, porque tenemos vicios en nuestra existencia, malos hábitos, porque no nos dejamos corregir fácilmente. Jesús no deja de llamar a sus discípulos y no los llama simplemente para ocupar su tiempo y para estar entretenido con ellos, no sé, hablando de fútbol, hablando de pesca, hablando de no sé qué. Jesús los llama porque les quiere encomendar una misión. De alguna manera reconoce, como lo han dicho los evangelios, de este comienzo de año 2018, Jesús llama al hombre y le presenta, le quiere enamorar de un proyecto de vida. Hoy descubramos a partir de este evangelio como 4 palabras claves y ya conclusivas de lo que es ese llamado de Jesús, y ya indicamos la primera. La iniciativa de buscar al hombre siempre es de Jesús, en la enfermedad, en la prosperidad, en la soledad, en el duelo, en una situación emocional de depresión, en un buen amigo, en un buen papá o mamá. Dios nos habla en personas, en acontecimientos, en la oración personal. Dios no se cansa de llamar al hombre. Lo segundo, decimos, lo llama para darle una misión concreta, y esa misión no le invita a que realice solo. Envió a sus discípulos de 2 en 2, como en la vida matrimonial, los pone a caminar de 2 en 2, él y ella caminando juntos, y por más que se quieran él y ella, aprender a tallarse juntos, a pulirse juntos, a madurar juntos, a crecer juntos. Uno nunca crece en la fe cuando uno hace en la vida, perdón la expresión, lo que le da la gana. Uno solo crece en la fe cuando se deja pulir, corregir, acompañar por el compañero de misión, por la compañera conyugal, por tu director o acompañante espiritual. Es que uno no puede ser juez y parte, y menos en los temas del espíritu, y uno decidir qué es bueno y qué es malo. Necesitamos de otra persona, aunque el mundo de hoy diga, es mi vida, no me corrija, yo lo hago todo bien, yo no me equivoco, yo soy perfecto. Es tan dado a veces el ser humano a sentir que me las sé todas. Y la vida tal vez me ha mostrado que aquellas personas que dicen que se las saben todas, no saben nada. Y solo el hombre sabio es capaz de caminar dejándose interpelar, acompañar, corregir, exigir. Porque ese compañero de misión te exige, y amar es exigir. Amar no es dejar que la otra persona haga lo que le venga en gana, manejar su vida según sus caprichos. Amar es acompañar, siendo luz de Dios para el compañero o compañera en el viaje de tu vida matrimonial, en el viaje de tu vida de amistad, en el viaje de tu vida personal. En un tercer momento, Jesús da a sus discípulos una palabra que a mí me encanta, de la que hablamos hace pocos días.
les da autoridad. ¿Qué significa esto? Les da poder. Nos dice en efecto el Evangelio que los discípulos, con el poder de Jesús, sanaban enfermos, liberaban del mal, predicaban con autoridad. A veces decimos que en la iglesia hay tibieza. Ustedes en las redes sociales nos escriben y nos dicen: Padre, pedimos de los sacerdotes que proclamen la palabra con más fuego, que no repitan el Evangelio con otras palabras. Y también uno predica al pueblo de Dios diciéndole: ten una fe más profunda en el Señor, para que las obras del Señor se vean más palpablemente en tu vida. Anunciar con autoridad o ser enviados con autoridad, la que nos da Jesús, es hablar con un poder que es capaz de tocar no solamente la cabeza, sino el corazón. Un académico, quizás un profesor universitario, habla de su cabeza a la cabeza de su alumno. Un político habla de una ideología, de su cabeza, habla a su pueblo desde ideologías. Pero los cristianos, los evangelizadores, queremos hablar de corazón a corazón, de la vida personal a la vida concreta de los demás y decir: no puedes seguir existiendo llevando esa vida de esta manera. Ábrete a la paz. Ábrete al amor de Jesús. Eso es predicar con autoridad. Padre, me preguntaba un día un joven: ¿por qué en los evangelios hay tantas sanaciones de enfermos y hoy uno ve que la iglesia poco sana a los enfermos? Porque nos falta fe en quienes bendecimos al pueblo de Dios, sacerdotes, consagrados y consagradas, y falta fe en el pueblo de Dios, que Jesús, a través de ese hombre sacerdote o a través de ese hombre mujer religioso o religiosa, puede sanar tu vida. Terminemos nuestra reflexión afirmando una cuarta condición o rasgo que señala Jesús en la vida del evangelizador, y es la de anunciar a Jesús ligeros de equipaje. Yo a veces siento que en la iglesia, y pido perdón, nos hemos equivocado, porque hemos colocado toda la confianza de la evangelización en medios exteriores. Y no es lo único, un corazón lleno del Espíritu Santo. A veces uno habla con un hermano sacerdote, este gran salón de pastoral, este templo inmenso, esta reforma buscándole luz e iluminación a la capilla, no sé qué. Y a veces esos templos, esos salones de pastoral, esos monasterios, esos conventos, son estructuras sin alma, esqueletos sin carne, porque el alma, la carne la da el evangelizador fogoso. No quiero presumir, pero los equipos con los que hacemos estas grabaciones los compramos de segunda mano, los compramos a muy buen precio, no son ni de última, ni de penúltima, ni de antepenúltima generación, son sencillos, pero nos sirven. Porque entiendo que no es una cámara que valga no sé cuántos miles de dólares la que evangelice y cambie el corazón de nadie. Es el lector, el evangelizador laico, la religiosa, el sacerdote, que colocado frente a una cámara y lleno del Espíritu de Jesús, habla Jesúsmente al corazón de su pueblo. Recordamos a Moisés cuando subía a la montaña hablar a Dios de los hombres, para luego bajar de la montaña y hablar a los hombres de Dios. Esa es la tarea de un evangelizador, ser profeta, encerrarse en su celda, en su cuarto interior, meditar las personas que he escuchado con sus dolores, guardar la palabra de Dios y estudiarla, y luego, lleno de vida de oración, decirle al mundo: tu vida pobre perdona,
tu vida como la tienes ahora es miserable. Es una vida anodina, insignificante, intrascendente. Estás lleno de cosas, o mejor, de cositas, y vacío del todo, Dios. Amén. Pescador de hombres, en tu nombre yo las redes echaré. En este mundo ya sin fe, y en tu barca cuantos quieran navegar, la salvación encontrarán, y en tinieblas no vivirán. Lo miré a lo lejos y hacia dónde estaba yo, caminando a paso lento. Cierto hombre se acercó, me miró a los ojos y me dijo: sígueme, hoy te haré pescador de hombres. En tu nombre yo las redes echaré. En este mundo ya sin fe, y en tu barca cuantos quieran navegar, la salvación encontrarán, y en tinieblas no vivirán. Lo miré a lo lejos y hacia dónde estaba yo, caminando a paso lento. Cierto hombre se acercó, me miró a los ojos y me dijo: sígueme, hoy te haré pescador de hombres. En tu nombre yo las redes echaré. En este mundo ya sin fe, y en tu barca cuantos quieran navegar, la salvación encontrarán, y en tinieblas no vivirán. Lo miré a lo lejos y hacia dónde estaba yo, caminando a paso lento. Cierto hombre se acercó, me miró a los ojos y me dijo: sígueme, hoy te haré pescador de hombres. En tu nombre yo las redes echaré. En este mundo ya sin fe, y en tu barca cuantos quieran navegar, las
tinieblas no vivirá. Yo dejé mi barca y sin pensarlo te seguí a esta aventura desconocida para mí. No traje alforja ni sandalias, mi Señor, todo lo he dejado por ti, Jesús. En tu nombre yo la desecharé y mi cruz tomaré. Y aunque a veces sienta yo desfallecer, sé que tú conmigo irás, te seguiré, Señor, hasta el fin. Dios hace 3000 años te dice, obedece a Dios y no te faltará la bendición de Dios y el éxito en todos los proyectos que emprendas en tu vida. Pero pasemos al Evangelio que nos ocupa en este día. Jesús se presenta como el hombre que convoca permanentemente a los hombres. Dios no se cansa de llamar discípulos, como no se cansa de llamar a nuestra vida. Cuando una mamá nos aconseja, cuando un buen maestro o profesor nos habla, cuando un sacerdote pastor de almas nos corrige, nos exige, en el fondo es Dios hablando a nuestra vida. Porque somos mulas, porque somos tercos, porque tenemos vicios en nuestra existencia, malos hábitos, porque no nos dejamos corregir fácilmente. Jesús no deja de llamar a sus discípulos y no los llama simplemente para ocupar su tiempo y para estar entretenido con ellos, no sé, hablando de fútbol, hablando de pesca, hablando de no sé qué. Jesús los llama porque les quiere encomendar una misión. De alguna manera reconoce, como lo han dicho los evangelios, de este comienzo de año 2018, Jesús llama al hombre y le presenta, le quiere enamorar de un proyecto de vida. Hoy descubramos a partir de este evangelio como 4 palabras claves y ya conclusivas de lo que es ese llamado de Jesús, y ya indicamos la primera. La iniciativa de buscar al hombre siempre es de Jesús, en la enfermedad, en la prosperidad, en la soledad, en el duelo, en una situación emocional de depresión, en un buen amigo, en un buen papá o mamá. Dios nos habla en personas, en acontecimientos, en la oración personal. Dios no se cansa de llamar al hombre. Lo segundo, decimos, lo llama para darle una misión concreta, y esa misión no le invita a que realice solo. Envió a sus discípulos de 2 en 2, como en la vida matrimonial, los pone a caminar de 2 en 2, él y ella caminando juntos, y por más que se quieran él y ella, aprender a tallarse juntos, a pulirse juntos. Proclamación del Santo Evangelio. En aquel tiempo llamó Jesús a los 12, los envió de 2 en 2 y les dio poder sobre los espíritus inmundos. Les mandó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni mochila, ni dinero en el cinto, sino únicamente un bastón, sandalias y una sola túnica. Y les dijo: cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que se vayan de ese lugar.
Si en alguna parte no los reciben ni los escuchan, al abandonar ese lugar, sacúdanse el polvo de los pies como una advertencia para ellos. Los discípulos se fueron a predicar el arrepentimiento. Expulsaban a los demonios, ungían con aceite a los enfermos y los curaban. Palabra del Señor. Uno cuando asiste a la agonía de un enfermo, uno ve que a veces llama a sus hijos, a sus nietos, y a la manera de un testamento espiritual da unas palabras finales que se convierten en un mensaje universal y eterno, que quiere quedar o pervivir en la memoria de los hijos y los nietos cuando el padre o el abuelo está agonizando en su lecho de enfermo. Morir es viajar. Morir es una ley universal que nos cubre, nos cobija a todos. Resistirse ante la muerte es una verdadera necedad. La muerte es la única ley que nos iguala a todos. Muere el rico, muere el pobre, muere el viejo, muere el joven, muere la soltera, muere la casada, muere el hombre, muere la mujer. David no se sustrajo esta ley profundamente humana y natural, tan natural como el nacer y el crecer es el morir. Y David sencillamente le dice a Salomón: emprendo el viaje de todos. Pero luego hace una segunda reflexión y le dice, como en el plano puramente humano: sé hombre, sé valiente, ten fuerza. La muerte rompe el corazón, y más si se trata de la partida de un ser querido. La muerte deja esa ausencia, ese vacío en el alma, y uno de alguna manera siente que no va a ser capaz de superar el duelo por la partida de un hijo, de un esposo, de una mamá. Y el Señor nos dice: solo a pulso, solo en fortaleza humana somos capaces de superar el desafío, el desgarrón en el alma de la muerte, la partida de un ser querido. Sé fuerte, sé hombre, le dirá su padre David a su hijo Salomón. Pero luego, más allá del plano humano y más en el plano espiritual, le da una norma que es fundamental, que es esencial. Ya no le dice: uno, que emprende el viaje de todos; dos, que sea hombre y valiente; tres, le dice lo único importante en la vida: obedece inquebrantablemente a Dios. Guarda sus preceptos, sus mandatos, sus reglas. Es lo único que te puedo decir. He sido un rey en Israel paradigmático por 40 años. Yo sé que de alguna manera me tocó vencer enemigos, superar desafíos, mantener la unidad de mi pueblo. Y lo único que me sostuvo fue la confianza, la obediencia en los mandatos sabios, perfectos y universales de Dios. ¿Qué pensaría el joven Salomón escuchando a su padre en la agonía hablar de esta manera? Pero ¿qué pensamos cada uno de nosotros cuando escuchamos que el gran consejo que nos pueden dar en la vida: no te separes de Dios? Consúltalo en todas tus necesidades, en los episodios y sobre todo en las pruebas de tu vida. Al final, David, antes de decirnos el texto que va a morir el sueño de los justos, le dice a su hijo una palabra que nos pone a pensar. Le dice: solo si cumplen los mandatos de Dios, solo así, querido Salomón, tendrás éxito en todos tus proyectos y Dios te acompañará en todas las batallas de tu vida. Cuando muchas veces nos decimos abandonados del Señor, cuando muchas veces gritamos desde el corazón: Dios, ¿dónde estás que no te siento, no te escucho, no te veo, no te percibo, mi compañero en el viaje de la vida? Simplemente escucha estas palabras: solo tendrás éxito en tus empresas y a donde quiera que vayas si obedeces a Dios. Nos quejamos de soledad, de sentirnos abandonados. Hoy el rey David, y cada uno siéntase un hijo espiritual, un Salomón. Hoy el rey David, palabra de o ser enviados con autoridad, la que nos da Jesús, es hablar con un poder que es capaz de tocar no solamente la cabeza, sino el corazón. Un académico, quizás un profesor universitario, habla de su cabeza
a la cabeza de su alumno. Un político habla de una ideología de su cabeza, habla a su pueblo desde ideologías. Pero los cristianos, los evangelizadores, queremos hablar de corazón a corazón, de la vida personal a la vida concreta de los demás y decir, no puedes seguir existiendo llevando esa vida de esta manera. Ábrete a la paz, ábrete al amor de Jesús. Eso es predicar con autoridad. Padre, me preguntaba un día un joven, ¿por qué en los evangelios hay tantas sanaciones de enfermos? Y hoy uno ve que la iglesia poco sana a los enfermos, porque nos falta fe en quienes bendecimos al pueblo de Dios, sacerdotes, consagrados y consagradas, y falta fe en el pueblo de Dios, que Jesús, a través de ese hombre sacerdote o a través de ese hombre mujer religioso o religiosa, puede sanar tu vida. Terminemos nuestra reflexión afirmando una cuarta condición o rasgo que señala Jesús en la vida del evangelizador, y es la de anunciar a Jesús ligeros de equipaje. Yo a veces siento que en la iglesia, y pido perdón, nos hemos equivocado, porque hemos colocado toda la confianza de la evangelización en medios exteriores. Y no es lo único, un corazón lleno del Espíritu Santo. A veces uno habla con un hermano sacerdote, este gran salón de pastoral, este templo inmenso, esta reforma buscándole luz e iluminación a la capilla, no sé qué. Y a veces esos templos, esos salones de pastoral, esos monasterios, esos conventos, son estructuras sin alma, esqueletos sin carne, porque el alma, la carne la da el evangelizador fogoso. No quiero presumir, pero los equipos con los que hacemos estas grabaciones los compramos juntos, a madurar juntos, a crecer juntos. Uno nunca crece en la fe cuando uno hace en la vida, perdón la expresión, lo que le da la gana. Uno solo crece en la fe cuando se deja pulir, corregir, acompañar por el compañero de misión, por la compañera conyugal, por tu director o acompañante espiritual. Es que uno no puede ser juez y parte, y menos en los temas del espíritu, que uno decidir qué es bueno y qué es malo. Necesitamos de otra persona, aunque el mundo de hoy diga, es mi vida, no me corrija, yo lo hago todo bien, yo no me equivoco, yo soy perfecto. Es tan dado a veces el ser humano a sentir que me las sé todas. Y la vida tal vez me ha mostrado que aquellas personas que dicen que se las saben todas, no saben nada. Y solo el hombre sabio es capaz de caminar dejándose interpelar, acompañar, corregir, exigir, porque ese compañero de misión te exige, y amar es exigir. Amar no es dejar que la otra persona haga lo que le venga en gana, manejar su vida según sus caprichos. Amar es acompañar, siendo luz de Dios para el compañero o compañera en el viaje de tu vida matrimonial, en el viaje de tu vida de amistad, en el viaje de tu vida personal. En un tercer momento, Jesús da a sus discípulos una palabra que a mí me encanta, de la que hablamos hace pocos días. Les da autoridad. ¿Qué significa esto? Les da poder. Nos dice en efecto el Evangelio que los discípulos, con el poder de Jesús, sanaban enfermos, liberaban del mal, predicaban con autoridad. A veces decimos que en la iglesia hay tibieza. Ustedes en las redes sociales nos escriben y nos dicen, Padre, pedimos de los sacerdotes que proclamen la palabra con más fuego, que no repitan el Evangelio con otras palabras.
Y también uno predica al pueblo de Dios diciéndole: ten una fe más profunda en el Señor, para que las obras del Señor se vean más palpablemente en tu vida. Anunciar con autoridad